quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria, Santo. Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de este domingo. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la iglesia, 7 iglesias en Apocalipsis. Ya vamos en la iglesia de Tiatira. Así es de que vamos más o menos a la mitad de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Vamos, la semana pasada abarcamos gran parte de esta iglesia, pero como dijimos la semana pasada, es la carta más larga de las siete iglesias, y por lo tanto abarca bastante material comparado con las otras iglesias. Así es de que antes de entrar al estudio, pues saludarlos a todos, esperando en el Señor que todos estén bien, estén cuidando, guardando, que el Señor los esté guardando, y ustedes estén cuidando, por supuesto. Y hermanos, he tenido rumores de que hay algunos hermanos que pues quieren empezar a congregarse en otra iglesia porque pues no se ha abierto esta iglesia. Hermanos, yo quiero tomarme unos minutos para explicarles la situación. Estamos en medio de una pandemia, aunque muchos lo consideran un juego, algo insignificante. Es una pandemia y está afectando a todo el mundo y mucha gente se está muriendo. La infección, la gente que se infecta fácilmente, muy fácilmente. Esa diferencia de otras infecciones, esta infección es, vaya, la más letal, la más virulenta de todas. La gente se infecta con tanta facilidad y la fatalidad, el índice de fatalidad, de muertes es muy alto. No necesito yo decírselos y explicárselos. Vean ustedes lo que dice la ciencia, los científicos en la televisión, las estadísticas, los que mueren cada día, los que están internados en los hospitales. Y hay iglesias, yo entiendo que hay iglesias que no toman en serio esta situación. Hay pastores que consideran que esta situación no es nada, que hay que tener fe, es su eslogan, lo que ellos les enseñan, hay que tener fe, nada va a pasar. Y repito, como dije hace tiempo en los estudios, hermanos, no hay que tentar al Señor, no hay que tentarlo. ¿Okay? El Señor nos dice que guardemos a respetar las autoridades nos dicen que tenemos que guardar cuarentena, que debemos de cuidarnos, y nosotros debemos de obedecer. Hay pastores que no les importa eso. Son pastores que yo considero irresponsables, que no guardan a sus congregaciones, no les importa a sus congregaciones. Y es que yo espero que sea solamente rumores de que hay hermanos que estén impacientes. Yo entiendo, porque yo quisiera que nos reunamos una vez más. Pero ahí en sus hogares están ustedes recibiendo la palabra, ahí en sus hogares, en sus devociones.
Ustedes oran con el Señor, tienen la comunión con el Señor en sus hogares. Dios no habita, ¿verdad?, en estructuras, en templos hechos por hombres. Dios habita en tu corazón, está en tu corazón, y donde tú estás, el Señor está ahí contigo. Así es de que no debemos de dejarnos llevar por mentiras de líderes y pastores que hay que congregarnos, porque esa es una necesidad. La necesidad es estar en comunión con el Señor. Eso es la necesidad. La necesidad es mantener una relación con Dios. Esa es la necesidad. Y la puedes tener en tu hogar, la puedes tener en tu casa, la puedes tener en tu trabajo, la puedes tener donde quiera que esté, ¿verdad? No necesitas estar en un templo, porque eso es ya religiosidad, hermanos. Y nosotros no estamos en esos tipos de creencias, hermanos. Y yo espero que sea un rumor también, y esperemos, hermanos, seamos pacientes. El Señor va a tomar control de toda esta situación, y pronto nos reuniremos y pronto nos veremos una vez más, hermanos. Así es que este es mi anuncio para este domingo. Bueno, sin más vamos a entrar al estudio. La iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y adorándote y glorificándote, Señor, dándote gracias, Señor, porque nos podemos reunir, aunque sea a distancia, Señor. Podemos escuchar tu palabra, Señor, porque la tenemos. Tú nos la has dado, nos la has delegado, nos la has dado en nuestros corazones para que nosotros la leamos, la escudriñemos, y tenemos al Maestro por excelencia, Maestro de maestros, el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y que nos guía, nos enseña a toda verdad, nos enseña todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Gracias te damos por ese privilegio tan enorme de ser tus hijos, de poder tener tu palabra, de poder sentarnos, escuchar tu palabra y leerla y escudriñarla, Padre. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu una vez más, que hable a cada uno de sus corazones, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu y que nos ayude a escudriñar tu palabra. Y no sea el hombre, Señor. Y nosotros oramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y es de la iglesia de Tiatira. Y acuérdense que ya vimos Efeso, la iglesia de Efeso. Ya vimos Esmirna, la iglesia de Efeso, la iglesia que perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia que es la iglesia martirizada, la iglesia mártir perseguida, ¿verdad? La iglesia que fue martirizada por 10 emperadores. Ya vimos esa iglesia. Luego fuimos a Pérgamo, ¿verdad? La iglesia matrimonio, la iglesia que se casó con el Estado, la iglesia Pérgamo. Ahorita estamos con la iglesia Tiatira, que es la iglesia corrupta. La llamamos la iglesia corrupta. El capítulo 2, versículo 18, dice, leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino. Dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo le echo en cama, y a los que la adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintiera de sus obras. Y matará a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira: cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dije, hemos abarcado bastante. No vamos a regresar, hermanos. Si quieren ustedes hacer un sinopsis, un recordatorio, un resumen, ustedes pueden escuchar
el estudio de la semana pasada, cuando empezamos con la iglesia de Tiatira. Ahora nos encontramos en de las 5 características que cada iglesia tiene, por supuesto. Estamos en el versículo 19, cuando el Señor está alabando o elogiando a esta iglesia. Así es que nos quedamos ahí la semana pasada con el versículo 19, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia. Dice: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es que esta parte, ese es el elogio que le da el Señor Jesucristo a esta iglesia. Tiatira tiene mucha maldad, y la vamos a ver más adelante. Tiene mucha maldad, ¿verdad? La vamos a ver en detalle, pero Jesús mira primero las cosas buenas. Es decir, primero viene el elogio, viene saca lo bueno de cada uno, ¿verdad? De nosotros, antes de venir el juicio, la condena, ¿verdad? Antes de sacarnos las cosas malas, los trapitos malos, el Señor nos saca lo elogio, y es así como está haciendo con estas iglesias. Y vimos también del Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, cuando juzgaba a los reyes malos de Israel y de Judá, él primero, antes de irse, de brincarse inmediatamente a juzgar lo malo y de criticar y condenar lo malo de cada rey, él primero elogiaba lo bueno, las características buenas de cada rey, pocas o casi pocas que tenía cada rey, pero sacaba lo bueno, y entonces iba a lo malo. Y aquí, por supuesto, vemos en Tiatira que tiene mucha maldad, pero Jesucristo habla primero de lo bueno que tiene. Mira primero las cosas buenas. Y pues comparación de nosotros, que pues nosotros qué haríamos nosotros en este lugar, pues en ese lugar, pues nosotros nos brincaríamos inmediatamente a juzgar, ¿verdad? Nos brincaríamos a decir: esta iglesia es mala por esto y esto y esto y esto, y nos brincaríamos, ni siquiera pasaríamos por alto todas las cosas buenas. Pero el Señor es Dios justo, es juez justo. Entonces en el versículo 18, Él se dirige a ella como iglesia, como la iglesia, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces se dirige a ella como iglesia, como una asamblea de Dios, ¿verdad? Y aún así, en medio de toda esa maldad que tiene Tiatira, en medio de esa corrupción que tiene Tiatira, aún así el Señor se dirige y les habla como la asamblea. Y estoy seguro que muchos en esta asamblea, en esta iglesia de Tiatira, muchos no eran convertidos. Muchos no eran siquiera creyentes o cristianos. Aquí en esta iglesia, si nos vamos a las parábolas de Mateo capítulo 13, que debemos estar yéndonos para atrás y para adelante. Mateo 13, pues ya hemos hablado, las 7 parábolas del reino de Mateo 13 tienen similitud, semejanza con las 7 cartas aquí en Apocalipsis. Encontraremos una mezcla de la parábola del trigo y de la cizaña. Ustedes se acordarán de esa parábola del trigo y de la cizaña. Y aquí encontramos otra lección dada por el Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que estamos dando estudios de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cada iglesia tiene una lección para la iglesia de hoy en día, del siglo XXI. El Señor habla a su iglesia hoy en día, a nosotros nos habla. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos está hablando así como le habló a Tiatira, a Pérgamo, a Esmirna, a Efesio. Él nos habla y nos está hablando hoy a nosotros. Y hay lecciones que hay que aprender y que tomar de las Escrituras. No hay que leerla como un libro de historia, no hay que leerlo como una novela, no hay que leerlo como sino hay que tomar las lecciones y lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros, que tenemos mucho que aprender de eso. Entonces aquí hay una lección dada por el Señor Jesucristo. Y ya habíamos hablado hace unas semanas, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a ninguno dentro de la iglesia. No tenemos esa potestad. Acuérdense que cuando vimos el Sermón del Monte, el estudio del Sermón del Monte, hablamos de que el Señor Jesucristo habla duramente acerca de que no debemos de juzgar. No debemos de juzgar, tenemos que tener cuidado de no juzgar. Pues no somos omniscientes. ¿Qué significa omniscientes? Omni, todo, cientes, conocimiento. No conocemos todo, hermanos. No conocemos todo, no lo sabemos todo. Ahora,
Claro, dice la Biblia que debemos de juzgar con juicio justo. ¿Verdad? No debemos juzgar que con crítica destructiva, con crítica de destruir el alma, el espíritu, la espiritualidad del hermano, crítica de destruir, sino con juicio justo, siempre con corrección, siempre a la luz de las Escrituras, hermanos. Siempre tenemos que tener cuidado. Y siempre se nos pasa por alto eso. Entonces, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no tenemos derecho de condenar a nadie, a nadie. Juan 7:24, apunten los versículos, hermanos, para que vayamos adelante. El Señor dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Es decir, nuestro juicio debe ser en justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Corregir al hermano, amonestarlo si anda en caminos de pecado, levantarlo, exhortarlo, motivarlo de acuerdo a la palabra de Dios. No criticarlo y mucho menos de calumniarlo, chismorrear a espaldas del hermano. Eso no es de hijos de Dios, ¿verdad? Al menos que vaya en contra de la palabra de Dios, no tenemos derecho de juzgar y condenar a nadie. No somos nadie para juzgar y condenar. Solamente en el momento que nos ponemos en el puesto de juzgar y condenar, estamos poniéndonos en el puesto de jueces y verdugos. Y nosotros no somos ni jueces ni verdugos. Nosotros servimos al juez justo, al Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Él es el que va a juzgar a todos nosotros. Él es el único. Aunque no lo creamos, el elogio más grande es dado a esta iglesia. De todas es esta iglesia, aunque no lo crean, hermano. La iglesia corrupta, Tiatira, recibe el elogio más grande. Bueno, dice, ¿cómo es posible? Pues, la iglesia corrupta, ¿cómo es que recibe el elogio más grande? Bueno, quizás no lo entendamos, pero esos son los hechos. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Escritura y es lo que dijo el Señor Jesucristo. Los elogia por sus obras, es decir, por su trabajo. Era una iglesia que trabajaba, como ya hemos hablado, una iglesia que trabajaba. El Señor se agrada de las iglesias que trabajan, hermanos. Ya hemos dicho eso, hermano. Cuando hemos hablado, exhortado, enseñado, motivado a los hermanos que trabajen, que se levanten, que sean motivados, no es porque el pastor tenga en su corazón o tenga ganas de que todo el mundo esté trabajando, los vea todos trabajando, es porque es palabra de Dios. Él quiere, Dios se agrada, el Señor se agrada de una iglesia en la cual todos en unidad, conjunto, como un cuerpo, como dice Pablo en Corintios, estemos trabajando. ¿Para qué? Para la unidad y para el crecimiento y la edificación de la obra del Señor. Cuando uno que otro trabaja solamente y los demás están solamente sentados viendo desde las gradas, eso no se agrada al Señor. La pereza no se agrada del Señor. El Señor no se agrada de eso, hermanos. Eso es pecado. Eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos fallándole, Señor. Aquí elogia a Tiatira por su trabajo. Es una iglesia que trabajaba, estaba ocupada, no estaba ociosa. No era una iglesia pasiva. No era una iglesia que se les tenía que estar diciendo, motivando, hagan esto, hagan. No, ellos lo hacían. Y es lo que se necesita hoy en día, hermanos, a los creyentes, ¿verdad? Hagan el honor al nombre que supuestamente cada uno debemos llevar, de siervos. Siervos significa servir, hermanos. Si somos siervos del Señor Jesucristo, es porque servimos al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muchos dicen, yo soy siervo. ¿Siervo de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues voy a la iglesia. Eso no es ser siervo. Pues yo canto. Eso no es ser siervo. Sí, sirve al Señor Jesucristo. Esos son siervos, que sirven a la obra, sirven al Señor. Entonces, que empiezan así a trabajar en la obra del Señor. No debe haber solamente los mirones. No los había en Tiatira. Todos trabajaban y no se quejaban. Por eso los elogia aquí. También los elogia por su caridad, es decir, por su amor. Ellos amaban, tenían el amor. Y debemos admitir que era amor genuino, no era amor fingido. No era amor fingido. ¿Por qué yo digo eso con tanta certeza que no era amor fingido, sino amor genuino? Pues simple y sencillamente porque el Señor Jesucristo los elogia por eso. Y el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. No va a elogiar a un corazón que finge amor. No va a elogiar a una iglesia que finge ser amorosa cuando no hay amor, sino hay hipocresía. Entonces, pero aquí los elogia y por lo tanto había amor. Porque el Señor lo conoce los corazones. Escudriña, como él mismo dice, ¿verdad?
en el versículo 23, Él escudriña los riñones y los corazones, es decir, lo más profundo. Entonces, debemos admitir que entonces que era un amor genuino, verdadero. De lo contrario, el Señor no lo hubiera admitido, lo hubiera elogiado, ¿verdad? Uno quizás podemos sentir el amor si llegásemos a una iglesia como esta de Tiatira, quizás podríamos sentir el amor tangible que se sentía en esa iglesia, la atmósfera de paz y de amor que se sentía. Cuando hay amor, se siente ese amor en el ambiente, ¿verdad? Entonces fue una iglesia que amaba, ¿verdad? Podemos aprender esto de Tiatira, ¿no? La iglesia debe ser un lugar de bienvenida a los que llegan, a los que nos visitan. Debe ser un lugar de que los que vienen y los que nos visitan, que se sientan en casa, que se sientan en la casa del Señor, que se sientan que los recibimos con amor, caluroso, amoroso, afectivo, ¿verdad? Todos aquellos que los que llegan y nos visitan es una asamblea, que sienta que es una asamblea de amor. No que sientan que es un funeral. Llegué, fui a la iglesia, fui a un funeral. ¿Cómo que un funeral? Sí, estaba tan frío, no había ni amor, no había ni paz. Ay, los hermanos, cara largas, ni siquiera saludan, ni siquiera nada, todos largos y todos, ni siquiera, no, olvídate, no, ya no vuelvo a esa iglesia. Hay iglesias así, hermanos, parecen funerales. Yo creo que un funeral hay más calor que ciertas iglesias. Los elogia por su servicio y su fidelidad en servicio, por su resistencia, por su persistencia, ¿verdad? Eso también es lo que busca el Señor en la iglesia hoy en día, hermanos. Resistencia, persistencia, su servicio, por su servicio y su fidelidad en servicio, ¿no? Hoy en día, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos hoy en día son hermanos creyentes, ¿verdad? Que yo les llamo relámpagos espirituales, ¡fum!, brillan en el cielo de pronto y ya desaparecen, que brillan por un momento y se apagan, flor de un día, ¿verdad? Florecen y se levantan y aleluya, gloria a Dios, y al día siguiente ya están apagados. ¿Qué pasó con ellos? Parece que alguien les puso un switch prendido y se apagaron, luego los apagaron de pronto. ¿Qué pasó con ellos? Yo les llamo llamaradas de petate. Si no saben lo que es llamarada de petate, se los dejo de tarea. Pero esos que dan un flamazo, ¡pum!, y de pronto se apagan. Así son los hermanos hoy en día. Además, se secan en la tarde, en la mañana florecen. ¿Por qué? Pues no tienen ese amor por el servicio, por el Señor, no tienen esa fidelidad por el servicio, no tienen esa resistencia, esa persistencia. Vienen las pruebas, vienen las luchas, les pasa algo mal en su vida, cualquier cosa, y se apagan todo. Ya no vienen, ya no quieren servir, botan sus ministerios, botan todo. Eso es triste, hermanos, eso es triste para que haya en la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. Que un día están todos como chispitas, ¿verdad? Que brincando de aquí para allá y todo, y al día siguiente ya están apagados, ya no quieren ni siquiera, nada, no quieren hacer nada. Empiezan un trabajo un día y al día siguiente lo botan ministerios como si fuera un juego esto. No toman en serio nada. Realmente, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir, hermanos? No, da tristeza, ¿eh? No tienen lo que el Señor pide, fidelidad y persistencia, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en las luchas, ¿verdad? Servir al Señor. Es fácil, ¿verdad? Servir al Señor cuando todo va bien, todo marcha bien. Vienen las pruebas, las luchas, se apagó todo. Somos llamados a ser fieles y a resistir y a persistir, hermanos. Somos soldados, que dice, ¿verdad? Santiago, somos soldados, y Timoteo también habla Pablo a Timoteo, habla que somos soldados de Jesucristo, aún en medio de la adversidad, de la tribulación y de la incomodidad. Eso se necesita hoy en día, creyentes, persistentes, resistentes en medio de todo, la adversidad, en sus vidas, en sus trabajos, en sus patrimonios, en lo que sea. Vaya bien, vaya mal, pero servimos al Señor. Somos soldados de Jesucristo. Adelante. No fluctuantes como nubes, como las olas de mar que dice Santiago, de acuerdo como sopla el viento, van para allá y para acá. No, hermanos, eso no se va.
Por eso los elogia el Señor aquí a Tiatira. Son fuertes, son resistentes, son persistentes, son fieles, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos con el versículo 19. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, dice. Tus obras postreras, es la segunda parte del versículo 19, dice, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué significa esto? ¿Qué le está diciendo el Señor con esto? Pues que están progresando, le está diciendo, están progresando, están creciendo, están avanzando, están haciendo más por Cristo lo que antes habían hecho. Es decir, sus obras postreras, ¿verdad?, son más que las primeras, están mucho más, no están estancados, no están en un status quo, no llegaron a un plateo, sino están avanzando, creciendo, progresando. Y esto, repito, esto es una lección de Tiatira para la iglesia de hoy en día, para todos y cada uno de nosotros. Pues la iglesia del Señor Jesucristo, hablando en general, está en declive, en lugar de crecer, de ser pujante, empujar, de ir para adelante, de crecer no solamente numéricamente, sino espiritualmente, personalmente y en la asamblea. En lugar de estamos en declive, hermanos. Tenemos que estarnos empujando, motivando, porque hay desánimo, hay depresiones, en fin, hay tanta desilusión y tantas cosas dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión con el Señor, porque no hay esa relación con el Señor. No tenemos esa relación con el Señor. Lo buscamos solamente cuando tenemos el tiempo, cuando nos place. No tenemos esa comunión, hermanos. No estamos fundamentados en su palabra, firmes en Él. Nuestra fe fluctúa. Y eso que no estamos pasando pruebas, ni lucha, ni tribulación, nada de eso. Cuando vengan realmente, ¿qué va a pasar, hermanos? Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Tiatira es hasta donde hemos llegado en este pasaje una iglesia sobresaliente. De acuerdo a los elogios que ha dado el Señor Jesucristo, podemos decir es una iglesia sobresaliente. Le damos un 10 o un A+, ¿verdad? Ahora, si recuerdan ustedes la iglesia de Efesios, fue la primera iglesia que vimos. El Señor les habla y les amonesta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Ya se acuerdan? Pues habían dejado su primer amor. Ya no hacían sus primeras obras como empezaron. Dejaron su primer amor, se enfriaron, cayeron en la apatía, cayeron en el status quo. Ya no había amor, ni por Jesucristo, ni por entre hermanos, ni por los perdidos, ¿verdad? Las primeras obras que habían hecho, que empezaron a ser tan entusiasmados y motivados, ya no las hacían. Eso fue la iglesia de Efeso, que ya vimos. Pero eso no pasó con Tiatira. Tiatira hacía más que antes, dice el Señor Jesucristo. Hacía más sus obras postreras, más que las primeras. Hacía más que antes. Tiatira no estaba estancada, crecía, progresaba, avanzaba, ¿verdad? No era una iglesia pasiva, dormida, ociosa, ¿verdad? Y aún se amaban entre ellos, ¿verdad? Amaban a Dios. Y eso es algo digno de mencionar y Jesucristo por eso los elogia, ¿verdad? Repito, tiene un elogio más que las otras iglesias. Tiene un elogio tremendo. Pero pues, vamos a ver los demás. Ahorita no terminamos aquí con esta iglesia. Aún así, en medio de toda esa actividad y todo ese amor y toda su paciencia, persistencia, esa resistencia, en medio de todo esa fidelidad, servicio, Tiatira tiene heridas que estaban infectadas, tenía cáncer en el cuerpo de la asamblea. Hay un cáncer que la estaba comiendo la vida de esta iglesia, de adentro hacia afuera. En el versículo 20, si lo leemos, mas tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí ya vienen las cosas que tiene el Señor contra esta iglesia. ¿Por qué permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos? Aquí ya viene la contraparte. Aquí viene ya la crítica del Señor Jesucristo, las cosas malas que tiene, ¿verdad? Al principio el Señor dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti.
Los ojos escudriñadores del Señor Jesucristo, los ojos de llama de fuego, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, están viendo cosas que ni tú ni yo, ni nadie pudiese ver o descubrir, ¿verdad? Otra tremenda lección del Señor aquí para nosotros. ¿No la agarraron? ¿Cuál es? Bueno, poca gente se da cuenta realmente cómo son o están las cosas en las iglesias realmente, hermanos. Vemos una iglesia, vamos a una iglesia, no sabemos la iglesia cómo son. Los líderes quizás piensan que lo tienen todo, está todo bajo control, o que lo saben todo, que saben todo lo que pasa en sus asambleas, los líderes, los pastores saben que todo lo que está pasando. Pero la verdad es que todos nosotros solo vemos la superficie, la punta del témpano, ¿verdad? No vemos lo que está abajo, hermanos. No vemos la punta del témpano. Una iglesia podrá tener un ministerio muy efectivo. Una iglesia podrá tener ministerios muy efectivos. Y hemos visto, hemos conocido iglesias con ministerios muy efectivos. Podrían estar creciendo numéricamente. Habrá actividad, tendrán amor, tendrán caridad. Pero puede ser una asamblea como la Teatira. Puede ser una iglesia como Teatira. No estoy hablando de nadie en especial, ni nadie en particular, sino todos en general. Acuérdense que las 7 iglesias del Señor Jesucristo se está refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Entonces puede ser una iglesia, una asamblea como Teatira, corrupta hasta la médula. Puede tener los ministerios más perfectos o mejores o como digan ustedes. Pueden ustedes imaginarse por qué. No olvidemos que estas son cartas, no olvidemos que son cartas, son 7 cartas a las iglesias que fueron dadas, ¿verdad? Cartas, literalmente cartas, dadas, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo, para que fuesen leídas a las congregaciones el día domingo. Imagínense ustedes el shock que tuvieron cuando se leyó. Yo digo que si hubiese llegado a una de las iglesias de hoy en día esta carta, tal vez el pastor no lo hubiese leído. Tal vez dice, no, yo que voy a leer si la leo esta carta, la congregación se me va. Si leo esta carta, ya no van a venir nadie, ¿verdad? Entonces, no se hubieran leído, no quieren espantar a las congregaciones, no quiero espantarlos, no quiero decirles lo que realmente el Señor Jesucristo piensa de nosotros. Imagínense ustedes, hermanos, el shock de cada iglesia cuando se leyeron estas cartas en cada iglesia el día domingo. Porque se leyeron, así como las cartas de Pablo cuando las mandaba a las iglesias. Se leyeron durante la asamblea. Se leyeron cuando el día del Señor, el domingo, cuando se congregaba la iglesia, se reunía la iglesia. Se leyeron las cartas de Pablo, las epístolas, ¿verdad? Y aquí como estas 7 cartas también se leyeron. Y el shock que han de haber tenido. Señor Jesucristo habla y dice esto y esto y esto de nosotros. ¡Wow! Repito, hermanos, una gran actividad puede cubrir una gran multitud de pecados. Puede ser una máscara, un disfraz, un antifaz solamente para ocultar realmente lo que hay debajo. Pecado o pecados. Quizás para algunos esto no puede ser posible, pero sí algunas veces no siempre es la regla, hermanos. No estoy diciendo que eso siempre pasa en todas las iglesias, que hay mucha actividad, mucho servicio, no siempre es la regla, hermano. No tampoco puedo generalizar ni puedo estereotipar a las iglesias. No soy nadie para decir ni juzgar a nadie, pero eso es lo que pasa cuando hay una iglesia, y aquí lo vemos con la iglesia de Teatira. Había pecado, multitud de pecados, pero tenía también muchos elogios que el Señor Jesucristo le dio, pero estaban escondidos bajo esos elogios del pecado. Eso es, pues, son iglesias también por anémicas espiritualmente, por falta de conocimiento bíblico, hermanos, también. Bueno, ahora vayamos del elogio a la crítica. Ahora, como ya vimos en la iglesia de Efesio, que el amor es de vital importancia para el Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 13, todo el capítulo de 1 Corintios 13 es el capítulo del amor que todos conocemos. El Señor Jesucristo aquí nos dice que no importa la cantidad de amor. Fíjense aquí nos está diciendo otra cosa aquí.
No importa la cantidad de amor, decía el Señor Jesucristo, que tengas, el gran sacrificio en la obra, no importa tu arduo trabajo, no importa tu paciencia, no importa tu fidelidad, no importa tu persistencia, dice Jesucristo en el versículo 20, ¿verdad? Mas tengo unas pocas cosas contra ti, dice, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ves cómo el Señor Jesucristo aquí en Tiatira ya pasa por alto el amor que tenía, la fidelidad, el servicio, la caridad, la persistencia, la resistencia y todas esas buenas obras y buenas cosas que tenía, las elogiaba y todo, pero lo pasa por alto cuando pasa a la crítica. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a aquella mujer que se dice, ¿verdad? Mujer Jezabel, que se dice profetiza? Bueno, ustedes recordarán que en Efesios fue criticada por el Señor porque era débil en el amor. Era débil en el amor, pero fuerte al juzgar a los falsos maestros. Acuérdense de Efesios. Juzgaba a los falsos maestros. No permitía que cualquiera se pusiese en el púlpito a predicar y no, si tú eres falso maestro, fuera, no queremos aquí. No, que tú eres un falso profeta, no queremos. Tú ya inmediatamente no queremos eso. Eso era Efesios. Débil en el amor, pero fuertes en juzgar a los falsos maestros y profetas. ¿Qué pasa con Tiatira? Aquí Tiatira crece y crece en amor, lo contrario de Efesios. Pero toleraba la falsa doctrina, toleraba la inmoralidad, la falsa doctrina. Lo contrario de Efesios, repito, Tiatira. Entonces, se necesita, por lo que vemos aquí, con Efesios, con Tiatira y con las otras iglesias, podemos resumir tal vez que se necesita un balance bíblico, un equilibrio en el cristianismo, ¿verdad? Como en las religiones del mundo hoy en día, hay conservadores fundamentales, hay esos conservadores que guardan la ley, los puntos y hasta son muy rígidos, son los conservadores fundamentalistas, esos cristianos, ¿verdad? Muy rígidos en su persistir en la palabra, en sus pólizas, en su ley, ¿verdad? Pero también hay que, por otro lado, los liberales cristianos, que son más flexibles, son más laxos. Pero aquí lo que se nos dice, nos enseña esto, que se necesita un balance, no se necesita de los extremos, un balance y un equilibrio, un punto intermedio. Vean el balance que la Biblia habla en Efesios 4:15. Dice Pablo a la iglesia de Efesios 4:15. Antes, siguiendo la verdad en amor, hablando y siguiendo la verdad en amor. Esta iglesia toleraba a esta mujer, Tiatira, la iglesia de Tiatira, toleraba a una mujer, Jezabel. Ahora repito, no es la mujer del Antiguo Testamento, no se confundan, hermanos. La mujer del Antiguo Testamento se llamaba Jezabel, princesa de un país pagano, hija de un rey pagano, etc. Ya lo vemos ustedes, vamos a ver después eso, o en otro estudio. Pero esta mujer, Jezabel, es el espíritu jezabeliano de esta mujer, de la mujer del Antiguo Testamento. Es el espíritu. El Señor la llama, por eso le llama Jezabel. Es el espíritu, el mismo espíritu de aquella mujer. Entonces, no es la mujer del Antiguo Testamento. Ni creo que haya habido una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Qué padres van a poner a su hija Jezabel? Yo no creo que hoy en esos tiempos, ni hoy en día, haya padres que le pongan a su hija Jezabel. Bueno, no sabemos. Lo que significaba era el carácter, el espíritu de Jezabel del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba simbolizando esta mujer, que se autollamaba profetisa, ¿verdad? El Señor la llama Jezabel por el espíritu y el carácter de la Jezabel del Antiguo Testamento. Espero que me hayan entendido aquí, ¿verdad? Y no se confunda. El versículo dice que era profetisa, ¿verdad? Que
El Señor no le da el título de profetisa, no dice el Señor que eres una profetisa, dice el Señor y aclara realmente, porque permites a aquella mujer que se dice, que se dice o se hace llamar profetisa. El Señor no le da el título, ella se llama a ella misma profetisa, como hoy en día vemos muchos que se llaman apóstoles. ¿Quién es Dios sepa ese título? ¿Jesucristo? Apóstoles y no sé qué tantos otros títulos se autollaman. Bueno, esos se lo autollaman, se autonombran ellos, ¿verdad? Y ya hemos dicho la definición de un apóstol, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquel que anduvo con el Señor Jesucristo, aquel que fue elegido por el Señor Jesucristo, aquel que anduvo, caminó y vivió con el Señor Jesucristo, aquel que fue testigo ocular, presencial de su muerte y de su resurrección. En fin, son algunos puntos que características que deben de llamar para ser apóstoles hoy en día. Pero esta mujer se autonombra, profetiza, como dije, algunos se llaman y autonombran apóstoles. Bueno, entonces continuamos. Continúa el Señor diciendo que esta mujer enseña seduciendo, engañando. Ella seduce a mis siervos, dice, engaña, seduce. No estoy diciendo seduciendo del término sexual, en el ámbito sexual, no se dejen llevar por las palabras. Seducir puede decir engañar, atraer, ya sea a través de palabras, a través de muchos medios. Pero aquí en este punto, en este pasaje se está refiriendo que los está atrayendo, los está cautivando, los está engañando a través de sus falsas enseñanzas, ¿verdad? Eso que quiere el Señor Jesucristo, lo que habla aquí. Ahora, ¿por qué se le dio el nombre de Jezabel? Bueno, ya le dije, viene de la mujer, esposa de Acab, rey de Israel del Antiguo Testamento, era una princesa de los Sidonios, país pagano, hija de un rey llamado Etbal. Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel. La idolatría fue introducida por esta mujer en Israel, ¿verdad? Y a las 10 tribus del norte. Recuerden que en ese tiempo estaba dividido Israel en las 10 tribus del norte y las 2 del sur, ¿verdad? Entonces fue Jezabel quien mandó matar a los profetas de Jehová. Fue ella quien trajo 850 profetas de Baal. Ella mandó matar a Nabot, el que tenía un huerto y lo quería acá, el huerto, y como Nabot no se lo quería vender, él fue este hombre de rey débil, de carácter, fue a llorarle a su mujer Jezabel por ese huerto y Jezabel mandó matar a Nabot con el fin de quitarle el huerto, ¿verdad? La Biblia dice que ella volvió a su marido Acab en uno de los reyes más malvados de la historia israelita. En Primera de Reyes 16:30, si quieren apúntelo, nos dice, Primera de Reyes 16:30, nos dice, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos de Jehová, sobre todos que fueron antes de él. Lo malo, fue malo. ¿Por qué? Porque su mujer lo indujo a que hiciera mal, y él era de un carácter débil, un carácter, en fin, que se dejó llevar por el paganismo, la idolatría de esta mujer, en lugar de obedecer y servir a Jehová de los ejércitos, ¿no? Su mujer lo incitaba, dice. Entonces Elías profetizó en referencia a Jezabel que ella moriría en el campo de Jezreel y los perros la comerían. Está en Primera de Reyes 21:23. Bueno, volviendo al texto de Apocalipsis. ¿Por qué se le llama a esta mujer que se hace pasar por profetisa? ¿Por qué se le llama Jezabel? Bueno, por varias razones. Una es porque por el liderazgo débil de Acab como rey, fue que permitió a esta mujer malvada, Jezabel, adulterara a la nación. Ya dijimos, su carácter débil del rey permitió que esta mujer tomara el control, las riendas de la nación, y ella fuera que permitiera y sedujera a la nación y la llevara a la idolatría, ¿verdad? Y a adorar a los Baales. El liderazgo débil, hermanos, ¿verdad? En la iglesia de Tiatira, entre los líderes varones, estaba permitiendo que esta mujer hiciera
¿verdad? Lo que las enseñanzas de los apóstoles habían prohibido que hiciese. Por eso es que se le llama Jezabel. Había liderazgo débil en la iglesia de Tiatira. De parte del pastor y de los ancianos y de los líderes había un liderazgo débil. Y estaban permitiendo que una mujer tomara las riendas y enseñara a la congregación, enseñara a fornicar y enseñara a comer cosas ofrecidas a los ídolos, carne ofrecida a los ídolos. Entonces, esa es una razón por la cual el Señor Jesucristo lo llama Jezabel. Había liderazgo débil en la iglesia de Tiatira. Ella decía que sus enseñanzas eran inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, y que era profetisa. Ella se llama profetisa y que todas sus enseñanzas eran inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, ella decía que sus revelaciones eran nuevas y que excedían, ¿verdad? Y estaban sobre la autoridad de la palabra de Dios. Para que me entiendan lo que estaba pasando aquí, hermanos, toda revelación que necesitamos, que se nos ha dado ya. ¿Dónde está la revelación que necesitamos? Está en la palabra de Dios. Es toda la palabra de Dios, es revelación de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, y dado a los apóstoles, de verdad, dado para que nosotros lo tengamos. Tenemos la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los evangelios, las cartas, las epístolas, etc. Son revelación de Dios, hermanos. Es la revelación de Dios que necesitamos para nuestras vidas, ¿verdad? Más, aún en Tiatira, solo 30 años después de los apóstoles, esta mujer dice que sus revelaciones son más altas que la palabra de Dios. Ese era el problema. Es decir, ella decía que ella estaba sacando nuevas revelaciones y que sus revelaciones eran más altas que las escrituras que de los apóstoles. Porque ella estaba recibiendo frescas del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces era profetisa, se llama profetisa, que estaba recibiendo nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones, hermanos. No hay nuevas. Las revelaciones que tenemos están en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esas son revelaciones. Y que alguien te venga y te diga, tengo una nueva revelación. ¿Cuál? Esto y esto y esto. Si no está en la Biblia, no sé qué estás fumando. Pero la palabra de Dios es la revelación de Dios. Es esto. Y esta mujer decía que sus revelaciones inspiradas por Dios eran mejores que las de los apóstoles, o más altas, o excedían las de los apóstoles. Otra cosa por la cual el Señor Jesucristo la condena y le dice que era una Jezabel. Bueno, ¿qué importancia tiene esto hoy en día, hermanos? Bueno, voy a hablar un poquito de algunos cultos. Y ustedes tal vez recuerden o sepan algo de este nombre, Maria Baker Eddy. Bueno, ella es la fundadora de la ciencia cristiana. Ella escribió un libro llamado Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Maria Baker dijo que tenía la llave al entendimiento de la Biblia, como nadie antes lo había entendido. Es decir, que ella entendía las Escrituras como nadie más lo había hecho. Ella tenía una revelación especial de las Escrituras, que nadie las podía entender como ella las podía entender, ¿verdad? Ella era una falsa profeta, mentirosa e inspirada por el diablo. Ella levantó este culto que hoy en día es la ciencia cristiana, que de ciencia no tiene nada, ni de cristiana menos. Otro, Joseph Smith, el fundador del mormonismo, afirmaba que dijo que recibió tabletas de oro, ¿verdad? Que nadie podía encontrar, nadie las había encontrado, y que fueron llevadas de regreso al cielo tan pronto él las leyó. Él las encontró, y cuando le dijeron, ¿dónde están las tabletas? Dijo que eran divinas, y que fueron divinamente dadas, reveladas a él, tabletas de oro. Cuando le dijeron, ¿dónde están? Ya no, se fueron de nuevo al cielo. Wow, ok. Entonces, que nadie ya las iba a poder encontrar y ver. Entonces dijo, me han sido dadas especialmente a mí. Por lo tanto, yo soy el único que las puedo interpretar y yo las voy a traducir. Y ese libro se convirtió en el libro del Mormón, lo que hoy se conoce como el libro del Mormón.
el cual tiene un subtítulo como otra revelación del Señor Jesucristo. Este también supuestamente dice que recibió otra revelación del Señor Jesucristo. No hay otra revelación, hermano. Maria Baker, Joseph Smith, esta Jezabel de Tiatira, todos estaban fumando no sé qué hierba. Son inspirados solamente por el diablo, no son inspirados por el Espíritu Santo, son mentirosos. Y así se levantan los cultos y así se levantan las religiones, engañando a todas las masas, que son bola de chivos que se dejan llevar por estos falsos profetas y falsos. Entonces, no hay otra. Este es un impostor, un mentiroso y falso profeta, tal y como es Jezabel. Bueno, ¿y cómo es que este falso profeta se salía con esta profetiza, esta Jezabel de Tiatira? ¿Cómo es posible que se salía con la suya? ¿Cómo es posible que nadie decía, hey, un momento? Pues de la misma manera como lo hizo Joseph Smith, de la misma manera como lo hizo Mary Baker, ¿verdad? Y todos los falsos profetas y profetas de hoy en día, de la misma manera como se salen con la suya, ¿verdad? ¿Cómo? Pues la gente los alimenta no solamente financieramente, los alimenta en su ego, los alimenta al seguirlos, al creerles, ¿verdad? Los alimenta al adorarlos, al ponerlos sobre un púlpito, los alimenta por creer en ellos. Quizás esta mujer era hermosa, esta mujer de Tiatira, esta jezabeliana, quizás era hermosa, quizás era inteligente, elocuente por su fe, en su hablar, quizás tenía una gran personalidad y también tenía el don de hablar. Estoy seguro de eso. Y la gente muy ingenua, porque eso es la gente que la sigue, ingenua, se tragaba todo, se creía todo. Y esto es la característica de muchos seguidores, muchos cultos y religiones de hoy en día, ¿verdad? El carisma, ¿verdad? Son carismáticos, saben hablar, son elocuentes, ¿verdad? Se dice que tienen amor, mucho amor, y que quieren tanto a las congregaciones. Falsedad, mentira hay detrás de eso. Pueden escuchar a todos los que siguen a estos falsos profetas decir, oh, pero es que son tan buenos, tan carismáticos, tan atractivos, tienen tantos dones. No pueden estar equivocados. Gente que se enamoran de ellos, hermanos, se enamoran de ellos. Hermanas que están ahí soñando con ellos, esos líderes, suspirando por estos líderes y los tienen en un salto. Son tan lindos, tan aspirantes. Bueno, así está el mundo de engañado por estos falsos profetas. Son gente ingenua, son chivos, gente que se deja llevar por cualidades externas, por apariencias, gente ignorante que no conoce las escrituras, no conoce la Biblia, viven vendados, viven engañados por su misma ignorancia, ¿verdad? Satanás se alimenta de la ignorancia del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice, los ángeles de Satanás, sus emisarios, sus falsos profetas, ¿verdad? Vendrán vestidos como ángeles de luz y van a engañar a aquel que no esté fundamentados y firmes y conocedores de la palabra de Dios. Eso sí, van a engañar. Se sabe por historia se sabe que todas las mujeres en Alemania durante la era de Hitler, se sabía que todas las mujeres en Alemania amaban a Adolfo Hitler. ¿Ustedes se imaginan eso? Las mujeres estaban locas por este dictador, asesino, cruel, satánico, Adolfo Hitler. Las mujeres de Alemania lo adoraban, estaban enamoradas de este. Pues era un hombre encantador, era un hombre carismático, pero satánico, ¿verdad? No hay que ser ingenuos, hermanos, no hay que ser ignorantes, hay que tener los ojos abiertos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y continuamos la semana que entra. Vamos un poco ya más de la mitad de Tiatira, y continuamos, estamos siguiendo todavía con las críticas del Señor Jesucristo, hablando de Jezabel y de las pocas cosas, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a seguir hablando de eso
la semana que entra. Esperamos que terminemos Tiatira la semana que entra, si Dios lo permite. Vamos a inclinar nuestro rostro y demos gracias al Señor. Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, alabando y adorando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias, Señor, por tu palabra. Dándote gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder leerla, escudriñarla, poder retenerla, entenderla en nuestros corazones, Señor. Pero tú nos pides que nosotros la apliquemos en nuestras vidas. Como tu palabra nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Ayúdanos, Señor, a hacer eso, a retener tu palabra. Ayúdanos a aplicarla, Señor, tu palabra, Señor. No solamente la leamos como historia, sino la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. Tú nos das lecciones a través de tu palabra, Señor. Que esas lecciones que tú nos das la podamos aprender, Señor. La podamos aplicar. No solamente la pasemos por alto. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y concupiscencias. Te pedimos que nos ayudes cada día a servirte, a hacer tu voluntad, a caminar contigo, Espíritu Santo. Te pedimos porque tú pongas fin a esta pandemia, Señor. Te pedimos por todos aquellos enfermos en los hospitales, que están bajo ventiladores, Señor. Te pedimos porque tú tomes control, Señor, de esta situación, de esta plaga que está azotando a toda la humanidad. Guárdanos, Señor. Mis hermanos, cúbrenos, protégenos, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, cúbrenos bajo tus alas divinas, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque del inmundo y todo dardo y fuego del enemigo, Señor. En tus manos, Señor, escóndenos, Señor. Sé tú con nosotros, ayúdanos a caminar contigo, bendito Espíritu Santo, a hacer tu voluntad día tras día. Nosotros te damos las gracias y oramos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos. Tengan feliz y bendecido domingo. Dios los bendiga.